La couleur qu'il y avait le plus, c'était le blanc. Moi, j'aime beaucoup le blanc, donc c'était très bien pour moi. C'est une couleur que je suis habituée à cette couleur, puisque ma maison en France a toujours été très très blanche. C'est une couleur qu'affectionne beaucoup ma mère. Esta habitación estaba ubicada en un lugar que llamamos la Casa de la Transición y está en el barrio de Flores, en Buenos Aires, cerca de la estación San Pedrito de la línea A y también cerca de unas calles donde, bueno, se suelen ver prostitutas y que son calles que no son tan chéveres a la noche, digamos, pero también es un barrio muy lindo, muy popular, con unas casitas muy lindas, con un parque lindo al lado y con gente buena onda. When I migrated, I was 27 years old. I wanted to expand my experiences and learn a new language. Je suis partie à Madrid, plus précisément dans le quartier de Salamanca, qui est un quartier assez aisé. Et je suis partie là-bas pour être jeune fille au père, particulièrement pour améliorer mes connaissances en espagnol, qui étaient un peu trop limitées pour moi. Llegué a las 3 de la tarde a finales del verano. Recuerdo que del aeropuerto tomé un bus a la ciudad. E eu via a rua, da janela, era uma rua bonitinha até, afastada do centro, mas bonitinha. Ich war unfassbar gemein. Zu meinen Haaren. Bürsten, glätten, aufhellen. Seid lieb. Herzfrequenz des Fötus. Dein schönster Tag, aber dein Haar spielt nicht mit? Die in... drauf, dass er jetzt ins Kino gehen kann. Comme toujours quand on prépare un film, on est un petit peu professionnel. Alors depuis 6 mois, je lis toute la littérature concernant les mouvements de femmes, la science, tout ce qu'on peut dire sur les progrès, disons, éventuellement légaux, mais en tout cas médicaux. Est-ce qu'on peut vous demander comment est né ce projet? Enfin, vous êtes très préoccupé par le problème d'autonomie, de libération de la femme, etc. Je ne suis pas préoccupée, je veux dire particulièrement maintenant. Il se trouve que
préoccupation, je crois, qui concerne beaucoup de femmes, maintenant arrive à être à la mode. Había pensado que de cierta manera en esta habitación viví varios extremos de esta situación de intercambio, de migración, pero también de confrontación con yo misma, con los demás. Y creo que puedo decir que en esta habitación viví como momentos muy duros que yo llamaría como depresión muy dura, como nunca había vivido antes, porque no fue solo unos días, sino un mes, 2 meses, por ahí. Sí, creo que esta habitación simboliza un poco eso, como mucho tiempo aburrida, mucho tiempo sin saber qué hacer, pensando en cosas muy antiguas, mucho tiempo hablando con audios con mi amiga Lea, que estaba en Suecia en el mismo momento y también viviendo una depresión súper tremenda. Pero no era el lugar de mi nostalgia para Francia o nada así, sino que eh, era el lugar donde me enfrenté sí, a la depresión, a la angustia, al sentimiento de no querer hacer nada, eh, de, no sé, cosas duras. Cada cosa de vida requiere mucha energía y que, no sé, no fue una habitación donde tuve muchas ganas de vivir, en el sentido de no vivir, pero de hacer cosas, proyectos, no sé. No fue un lugar donde encontré mucha energía, pero es muy contradictorio porque me encanta vivir en esa casa. E o primeiro lugar que eu fiquei era uma casa compartilhada. O quarto era bem pequeno, eu não gostava muito dele, porque eu dividia o quarto com uma outra menina. Não era um quarto feito para 2 camas, então era meio complicado para caber as camas e as nossas coisas. My bed was comfortable, and I used the bed sheets my mom packed for me. Since it was winter when I first came, and I used to leave every morning very early to come back only by the night, I remember that the room was dark, but it was well lit when you used lamps. And it was big enough for one person.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que fue por la cocina inmensa que decidí quedarme en esta casa, más allá de que mi habitación era una habitación súper pequeña. O sea, cabía una cama sencilla y yo. Recuerdo que era como muy fría, como que tenía una luz fría, era como azul pálida. En un primer piso daba la ventana que tenía, daba a un patio gigante que había en el centro de la casa. Y yo me adapté y fue un poco extraño porque yo venía acostumbrada a estar en espacios, en cuartos grandes y siempre tengo muchas cosas, que más que cosas son, sí, como que cargo mis rituales portátiles, por así decirlo. Me gusta tener mis aretes en mi caja de aretes que ocupa espacio, un par de libros con los que viajo, mis bitácoras, y armar altares de alguna manera para mí es como importante para habitar un lugar y para generar un hogar. En esta habitación no tenía tanto espacio para eso, entonces lo único que hice fue como pegar un par de postales y una carta que me había dado una amiga en la pared. J'ai jamais aimé avoir des chambres très grandes. C'est quelque chose qui me. Que j'aime pas, que je trouve désagréable. Je trouve ça inutile d'avoir une chambre très grande. Très souvent, depuis que je suis partie de chez mes parents, j'ai toujours l'impression de vivre dans des endroits de manière provisoire. Et du coup, si c'est un endroit où je vis de manière provisoire, j'ai pas envie de. Je me dis, bah non, je vais pas totalement m'installer, je vais pas totalement décorer parce que je partirai bientôt. And since I couldn't change anything in the room, it was like the world outside. I couldn't change anything. Dans ma chambre, en fait, tout le monde pouvait rentrer. Il y avait 3 enfants dont je m'occupais, donc c'était plutôt eux qui rentraient de temps en temps, justement pour qu'on chante ensemble, et voilà. Ils venaient voir ce que je faisais dans ma chambre. Justo antes de irme tuve una, no sé si una historia de amor, pero un encuentro sentimental y sensual. Muy lindo con una chica de allá. Cocinar
para mí, y más cuando uno está en el extranjero, es como, es como un lugar de pertenencia. Es como, y también es un lugar de investigación, porque los alimentos cambian en todas partes del mundo. Pero digamos las frutas o algunas verduras, la sensación de la comida cambia porque la comida es de otra parte. Y además pues la comida es un motor de intercambio cultural muy importante, entonces cocinar con otros también, y con otros de otros países que traen sus hábitos de cocinar y quieren compartir su cocina, pues eso es muy bonito y eso sucedió mucho en esta casa. Mutter! Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Oh, liebe Mutter, der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten! Ja! Unglückliche Tochter. Nun bist du mir auf ewig entrissen. Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter! Unter deinem Schutz trotzt jeder Gefahr. Schutz? Mein liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. E eu pensava muito no que eu estava fazendo lá, de como ia ser minha vida em Nova York. Eu estava com medo, eu estava insegura. E eu me sentia com medo. Eu me sentia com muita insegurança lá. Je pensais un peu à ce que j'allais faire ensuite, puisque c'était au début de mes études et je souhaitais retourner à l'université, mais je ne savais pas exactement vers où vers où aller, donc qu'étudier. Donc voilà, je me sentais plutôt bien, mais aussi vraiment c'était incertain puisque j'étais jeune et que c'était la première fois que j'étais à l'étranger. A veces, como una vez al mes o dos, me daba como mi toque obsesivo compulsivo de orden y organizaba todo por colores, por tamaños, por temas. Como que siempre mi cuarto estaba en caos. Sucede que como me quedé un año, pues uno acumula experiencias en objetos y quiere conservarlas, o por lo menos yo quiero hacerlo. Entonces cuando me tocó empacar fue muy fuerte darme cuenta en objetos, en ropa, en detalles, cuánto había recorrido, ¿no? Como cuántas cosas había vivido. Y también el ejercicio de dejar, porque no puedes llevarte todo, pues es un ejercicio interesante. Y cuando me fui, fue muy loco, pasé, no sé, 2 días haciendo las maletas. Encontraba en la habitación varios recuerdos de esa chica, varios recuerdos de toda mi vivencia en esta casa y encima como no podía llevar muchas cosas a Francia, tenía que dar unas cosas que tenía en esta habitación a mis amigos, así que hice toda una ceremonia de regalos eh, para darlos lo que no podía traer.
The first time I came to this room, I was very nervous, but at the same time, I was very thrilled because I wasn't sure how it would turn out to be. I didn't know how the school was going to be, the classes, and I had all these questions about the future and the next 2 years in this new world. Et le jour où je suis arrivée, c'était la nuit, j'étais fatiguée et j'ai eu un petit peu peur. Je pensais faire des cauchemars, non? En pensant à ça, c'est peut-être un peu extrême, mais bon, j'étais désorientée. Et puis, quand je suis partie, bah, c'était aussi le soir. Et en fait, c'était très difficile puisque les enfants étaient tristes, j'étais un peu triste aussi. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment grandi, vraiment changé, ça m'a enrichi beaucoup. Et je trouve que c'est une expérience que je vais pas oublier. Donc cette chambre, pour moi, ça reste un très bon souvenir, sans problème. Quando eu cheguei no quarto, eu tinha acabado de chegar no país. E quando eu saí de lá, eu já estava com mais experiências, com mais bagagem. Estava irritada e decepcionada com muitas coisas, na verdade. E interessada em me envolver em outras. Foi um período conturbado. Cuando llegué en esta habitación no imaginaba lo que iba a vivir y sentir adentro o justo afuera en la casa. Eso fue mi vivencia en esta habitación en la calle Pergamino. Y de hecho es muy lindo porque justo antes de vivir en esta calle viví en una calle que se llamaba Escribano. Entonces vivimos en Escribano y después en Pergamino.